Muy buenas a todos, mi nombre es Cristian Ricardo Zamora Méndez, de la carrera de Ciencias y Humanidades en el Instituto Carlos Villalbir Castro. Y pues a continuación les voy a hablar acerca del lenguaje de programación SQL. Esto es de la clase de Introducción a la Programación, que es impartida por el catedrático Norman Villalbir. Y pues, ¿qué es SQL? Bueno, sus siglas en español significan un lenguaje de consulta estructurada. Y como su nombre lo dice, es un lenguaje de dominio específico que es diseñado para administrar y para recuperar información de sistemas de gestión de base de datos. Y una de sus principales características es el manejo que tiene del álgebra y del cálculo racional para efectuar consultas con el fin de recuperar de una forma sencilla lo que es la información de base de datos, así como para realizar cambios en ellas. Originalmente basado en el álgebra racional y en el cálculo relacional, SQL consiste en un lenguaje de definición de datos, un lenguaje de manipulación de datos y un lenguaje de control de datos. O sea, este define, manipula y controla. El enlace de SQL incluye la inserción de datos, consultas, actualización y borrado, la creación y modificación de esquemas y el control de acceso a los datos. También el SQL a veces se describe como el lenguaje declarativo. También incluye lo que son elementos procesales. SQL fue uno de los primeros lenguajes comerciales en el modelo racional de Edgar Frank Codd. Como se describió en su artículo de investigación en el año 1970, el modelo relacional de datos para grandes bancos de datos compartidos. A pesar de no adherirse totalmente al modelo relacional descrito por Codd, pasó a ser el lenguaje de base de datos más usados en la actualidad. SQL pasó de ser el estándar del Instituto Nacional Estadounidense de Estándares, el ANSI, en 1986 y de la Organización Internacional de Normalización, el ISO, en 1987. Desde ese entonces, el estándar ha sido revisado para incluir más características. A pesar de la existencia de ambos estándares, la mayoría de los códigos SQL no son completamente portables entre sistemas de bases de datos diferentes sin otros ajustes. Algunas características generales, pues SQL es un lenguaje de acceso a base de datos que explota la flexibilidad y potencia de los sistemas relacionales y permite así gran variedad de operaciones. En el lenguaje declarativo de alto nivel de no procedimiento, que gracias a su fuerte base teórica y su orientación al manejo de conjuntos de registros y no registros individuales, permite una alta productividad con codificación y la orientación a objetos. De esta forma, pues, una sola sentencia puede equivaler a uno o más programas que utilizarán en un lenguaje de bajo nivel orientado a registros. SQL también tiene las siguientes características. Es un lenguaje de definición de datos. El LDD de SQL proporciona comandos para la definición de esquemas de relación, borrado de relaciones y modificaciones de los esquemas de relación. Otra característica sería que el lenguaje interactivo de manipulación de datos, el LMD de SQL, incluye lenguajes de consultas básicas basado en el álgebra racional, como en cálculo relacional de tuplas. Otra característica es integridad. El LDD de SQL incluye comandos para especificar las restricciones de integridad que deben cumplir los datos almacenados en la base de datos. Otra característica es la definición de vistas. El LDD incluye comandos para definir las vistas. Otra característica es el control de transacciones. SQL tiene comandos para especificar el comienzo y el final de una transacción. SQL incorporado y dinámico. Esto quiere decir que se pueden incorporar instrucciones del SQL en lenguajes de programación como C++, C, Java, PHP, COBOL, Pascal y Fortran. Otra característica es autorización.
El LDD incluye comandos para especificar los derechos de acceso a las relaciones y a las vistas. Tipos de datos. Algunos de los tipos de datos básicos de SQL son los números enteros, números en punto flotante y lo que son las fechas y tiempos. Cadena de caracteres, optimización. Como ya se dijo antes y suele ser común en los lenguajes de acceso a bases de datos de alto nivel de SQL, es un lenguaje declarativo, o sea que especifica qué es lo que se quiere y no cómo conseguirlo, por lo que una sentencia no establece explícitamente un orden de ejecución. El orden de ejecución interno de una sentencia puede afectar seriamente a la eficiencia del SGBD, por lo que hace necesario que éste lleve a cabo una optimización antes de su ejecución. Muchas veces el uso de índices acelera una instrucción de consulta, pero ralentiza la actualización de los datos. Dependiendo del uso de la aplicación, se prioriza el acceso indexado o una rápida actualización de la información. La optimización difiere sensiblemente en cada motor de base de datos y depende de muchos factores. Los sistemas actuales de base de datos, o sea los modernos, poseen un componente llamado optimizador de consultas. ¿Qué hace este? Pues este realiza un detallado análisis de los posibles planes de ejecución para una consulta SQL y elige aquel que sea más eficiente para llevar adelante la misma. Existe una ampliación de SQL que es conocida como FSQL, que es Fuzzy SQL, SQL difuso.